Muchísimas gracias por estar con nosotros No, hoy. gracias a vosotros, Isabel y Gabriel, para contactar conmigo y darme la oportunidad de compartir un poco mi historia, efectivamente. Y bueno, la verdad es que es es muy difícil para mí saber dónde empezar, pero creo que explicar un poco lo que me pasó es lo que haré. Prácticamente, bueno, yo soy sobreviviente, me gusta este término, siempre utilizo víctima, pero me gusta mucho más sobreviviente de efectivamente de agresión sexual. Lo que habéis am, introducido vosotros es una agresión sexual de la cual acabo de hacer un juicio y ganar un juicio. La verdad es que hace muchos años, cuando era más pequeña, a los 18 y 19 años, también me pasaron bueno, fui víctima de una violación y antes de la violación un abuso por parte de una persona muy cerca de la familia y que no, entonces no denuncié. Esta vez denuncié y he notado muchas diferencias en, en lo que ha pasado, de las razones por las cuales no denuncié entonces y por las cuales sí he denunciado esta vez. Am, y es un poco de esto que quería hablar, porque aquí oigo muchas veces a personas diciendo, ¿por qué no has denunciado? ¿Por qué has tardado tanto? Y bueno, yo creo tener mm, propiamente unos ejemplos sobre el tema. La verdad es que las dos primeras veces que me pasó cuando era chiquitina, am, simplemente me culpé, fue así de claro, me culpé, pensaba que era mi culpa y pasaron más o menos unos 20 años, no, sí, unos 20 años para que yo me diera cuenta que efectivamente había sido víctima de violación. Y entonces esta tercera vez, segunda vez de violación, hace año y medio, no, 2 años y medio, perdona, 2 años y medio, fue mucho más claro. Y yo tenía muchas más herramientas para poder sobrellevar lo que significaba una denuncia. Fue por parte de una persona conocida, fue muy, bueno, me impactó mucho a nivel psicológico, claramente. Y los días después del hecho, me quedé completamente en shock. Aquí me doy cuenta que también muchas personas hablan del shock de manera muy coloquial, pero un shock, el shock como un shock de verdad, realmente dificulta unas capacidades cognitivas básicas que una persona puede tener. Y yo me doy cuenta que por 10 días, para mí fueron 10 días esa vez, am, mi cerebro no funcionaba como un cerebro normal. No entendía lo que estaba pasando. No sabía lo que me estaba pasando. Y entonces reaccionaba más a nivel corporal. Lo que pasó y la suerte que tuve es que al momento yo estaba estudiando psicología de la memoria y el funcionamiento del cerebro. Y empecé a notar que algunas áreas del cerebro, cómo funcionaban algunas áreas del cerebro, y me di cuenta que quizás lo que me había pasado era una disociación o de hecho un trauma tan fuerte que mm, me había limitado mi entendimiento de lo que había pasado. Y entonces a los 10 días me di cuenta que algo muy, muy malo había pasado, pero todavía no quise decir la palabra violación, ni agresión sexual, ni nada. Sabía que algo había pasado y fui a la policía. Fue la primera vez que ahí me dijeron, has sido violada, puedes denunciar. Yo al momento no estaba pensando en eso, estaba muy preocupada por mi salud física y fui al hospital. Y de ahí empezó un poco todo.
empecé a entender que cada día más que algo malo había pasado. Y poco a poco, con cuantas más personas hablabas, empecé a hablar con médicos, policía, abogados. Todo el mundo me decía que era una violación y yo no quería creérmelo. Lo sabía, pero no quería creérmelo. Am, Empecé a buscar en internet las razones por las cuales las mujeres no denuncian. Hice una pequeña lista y la verdad es que la mayoría yo entraba en de personas que no denuncian, o sea, miedo a la repercusión del agresor. Tenía muchísimo miedo que me matara, aunque quizás no sabía ni siquiera dónde vivía, nada, pero yo tenía miedo que me matara. Check, esto sí. Falta de confianza total en el sistema legal. Mm, Las historias que escucho cada día seguramente no me ayudaban a sentirme segura a la hora de ir a denunciar. Desconocimiento también de cómo funciona a nivel jurídico y legal una denuncia. Y también cosas muy personales, o sea, no me reconocía como víctima todavía. Si yo no me reconozco como víctima, ¿cómo voy a denunciar un crimen? Yo me sentía en culpa. Una parte de culpa era mía, yo lo sentía. Y entonces, ¿cómo voy a denunciar si me siento en culpa? Y además hasta sentía pena hacia esta persona. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de su vida? Me sentía muy mal. Y la que sí que tenía a mi favor era el apoyo externo, el apoyo de familiares, amigos, los que fueran. Me sentía súper protegida alrededor mío. Fui a la psicóloga, le di esta lista de cosas y le he dicho, quiero sacármelas todas de encima porque quiero denunciar. Y poco a poco trabajé la seguridad de que él no me iba a matar, la confianza de que quizás no todos los polis eran malos. Entendí que no era mi culpa muy pronto. Muy pronto eso fue muy guay, porque entendía qué había pasado. Fue una disociación tan grande. Yo no estaba en mi cuerpo. Yo sabía que cuando él me estaba violando, yo no estaba en mi cuerpo. Estaba completamente en mi cabeza. De hecho, no sé ni qué pasó realmente. Y la pena hacia él se me pasó cuando entendí que él no entendía que había hecho algo malo. Y pensé, Y entonces poco a poco me decidí y fui a denunciar. Y aquí empieza todo otro proceso. Quiero decir, en principio, y eso es algo que repetiré quizás luego, que yo tuve mucha suerte. Tenía recursos, muchísimos recursos. No sabía que la culpa era normal sentirla, pero que no la tenía, porque yo ya sabía de mi primera violación que no era mi culpa. Y entonces ya habiéndolo pasado. Sabía lo que era estrés postraumático porque ya lo pasé por otras cosas y entonces estaba muy consciente del hecho de que lo que me estaba pasando era normal. La pena por el agresor no la tenía y poco a poco, y sobre todo mucha ayuda. Lo primero que hice fue crear un grupo Facebook de mis amigos más cercanos y hacer, necesito ayuda. Me ha pasado esto, sin vosotros no puedo. Y se empezó como una máquina de apoyo hacia mí y de yo que pedía cada vez que necesitaba algo. Entonces, además, psicóloga, claro, yo tenía mi psicóloga ya, la seguridad social aquí también me dieron psicóloga, atención particular, cogí un abogado privado y claro, hay que tener también posibilidades económicas, yo entiendo
que todo esto ha jugado a mi favor y sobre todo que tenía muchas pruebas. Tenía las heridas que me había hecho él, internas, que las tuve por un par de meses. Tenía mensajes de él que admitían que admitía lo que había hecho, más o menos. Decía que estaba endemoniado. Y entonces con todo esto me sentí muy segura. Y quiero decir esto, aún teniendo todo esto, la victimización secundaria, que es el trauma que luego debes pasando por la justicia y el sistema legal, a veces pienso que casi fue peor que la violación en sí. Sabía que podía sobrellevarlo, yo lo sabía, estaba cierta al 100% que yo podía, pero no ha sido fácil, aún teniendo todas estas herramientas. La manera en la cual te tratan, en este caso para mí fue la abogada de él, es violencia. Sí, es violencia, no es victimización secundaria, es violencia. Y a veces se habla de victimización primaria, que es el evento, y victimización secundaria, que es lo que pasa a través de la justicia, y parece ser una cosa única, pero no, para mí ha sido como dos procesos casi separados. Y a veces está bien, me ha ido bien separarlos, aunque sí están interconectados. Y entonces sabía que por una parte había la violación y por una parte había el trauma de la justicia. Y no debe ser así, no debe ser así, pero lo es cuando está claro que están defendiendo a alguien y para defenderle utilizan todas las armas. Yo tuve, otra vez, mucha suerte porque la policía fue súper amable, los jueces increíble, todo el mundo me creía, todo el mundo, hasta la jueza, la primera jueza que vi, impresionante. Y aún así, claro, escuchar que todas las mentiras que dicen, porque al final es así, intentar tumbarme diciendo que, bueno, han dicho que soy cocainómana, que tengo millones de parejas, y luego, como no tenían nada, empezaron a utilizar la muerte de mi hijo para decir que yo, a raíz de la muerte de mi hijo, me había quedado loca y entonces ya estaba traumatizada de mí y me inventaba las cosas. Y cuando empezaron a utilizar la muerte de mi hijo, fue un golpe, pero me di cuenta, fue lo más bajo que alguien podía utilizar para ganar, para salvarle el culo a un violador. ¿Qué pasó? Pasó que tuve estrés postraumático 9 meses. Sé que fueron 9 meses porque cuando acabé de, ¿cómo se dice? Cuando vas al juez, he ido a hacer la deposición, ¿se dice así? Alguien me haga La versión, la rendir versión, cuando declaración, vas a hablar con los jueces. la Fui declaración. 2 veces, la segunda vez sabía que era la última. Y entonces aguanté hasta ahí y luego sabía que ya podía empezar otro proceso. O sea, hasta ahí había sido un maratón donde vas corriendo y vas a 1000 constantemente. Y después empezó la parte de la sanación. Y lo sentí que ahora podía empezar a andar más despacio y coger todas las cosas que se habían roto dentro de mí y poderlas sanar. Entonces, juntos con Isabel queríamos hablar de justicia, habíamos elegido hablar de justicia y paz, ¿no? Yo he dicho justicia y paz dentro de mí. ¿En qué sentido? En el sentido que fuera
mm, sabía que no la iba a encontrar. Sabía desde el principio, cuando fui a denunciar, que si yo esperaba al final de este proceso para sentir algún tipo de paz, no hubiese salido de ahí y que tenía que encontrarla mucho antes. Empecé a focalizar más sobre mí misma, menos hacia él, porque al principio es todo sobre la otra persona, que ha hecho esto, que ha hecho esto, que me debe decir esto. Que... Si esperamos algo de la justicia o del agresor, es posible que si obtenemos lo que queremos exactamente, nos ayude, es posible, pero si es lo único o si es lo que esperamos para podernos, si hubiese esperado solo eso para poderme curar, no hubiese salido de ahí. Empecé a pensar cosas como que, y lo sentí realmente, que yo ya había ganado. Estaba cierta que yo ya había ganado. Para mí misma, no ganado contra alguien, no contra él. Había hecho algo que sentía que podía sanarme, que fue hablar. Y a la vez me di cuenta que la primera vez que me había pasado cuando era más pequeña y no dije nada, también hice la cosa correcta. Fue lo mejor que pude hacer para mí en ese momento. Entonces no hubiese podido llevar y sobrellevar todo ese proceso que podía ahora con 43 años y con posibilidades económicas, con personas a mi alrededor y confianza en mí misma. Y entonces pensé también que no necesitaba venganza. O sea, está claro que tuve mucha rabia, el paso de la rabia fue muy duro porque yo no estoy acostumbrada. Y de hecho, al principio cuando sentía rabia empezaba a sentirme mal por él, imaginaos. Pero la venganza nunca fue algo que necesitaba. No necesitaba verle en prisión, no necesitaba que... No era algo que me hubiese salvado o que me hubiese hecho sentir mejor. Pero sí es verdad que aquí hay una parte dulce y amarga, en el sentido de que al final, hace un mes, cuando él se declaró culpable para no ir a prisión, solo fue para no ir a prisión. ¿Qué significa esto? Que él, hasta el último momento, yo pregunté a mi abogado, pensaba que podía escaparse de su responsabilidad, O sea, que no se había asumido su responsabilidad, que no había aceptado lo que había hecho ni reconocido lo que había hecho. Y esto me dolió. Aún habiendo pensado que ya había ganado, aún habiendo pensado que sí, ¿no? He hecho todas mis meditaciones y que no necesito venganza, fue un golpe muy duro saber que él todavía no se consideraba un violador. Y que sí, la responsabilidad individual del agresor es más importante de lo que pensaba. Entonces, estas pocas semanas me he encontrado con esto en la mano. ¿Qué hago ahora con ese sentimiento de que yo necesitaba que él prácticamente me diera disculpas? Y volví a lo de antes. Volví a lo de antes, a lo que me había servido, y fue sentir que yo había ganado. Sentir que yo ahora estoy aquí dando esta charla. Sentir que ahora, bueno,
él en parte sí se ha declarado culpable, aunque no lo admitiera, y va a tener unas repercusiones en su vida. Y poco a poco ahora, claro, puedo cerrar. Pero claro, yo creo que la gente se cree que uno gana un juicio y al día después, bueno, ya está, cierro la puerta y estoy mejor. Y no, no es así. No creo que sea así. Por eso digo que utilizar las herramientas que cada uno tengamos para encontrar un sentido. La paz, sí, también, absolutamente. Y un sentido de justicia personal, porque lo que podemos obtener, algunas cosas no las podemos obtener. Am, no sé cómo vamos de tiempo, Isabel, porque quería decir un par de cosas más. Está muy bien. Adelante, por favor, Julia. Mirad, em, he pensado en muchas cosas que quería decir hoy. mm, y, y hasta una parte de mí, se siente casi culpable de estar aquí hablando de esto porque me siento muy afortunada en mi proceso. O sea, he llevado todo esto, pero he tenido ayuda de amigos, ayuda económica, muchas cosas, muchas herramientas y muchísimos factores que otras chicas y otras mujeres no tienen. Y me doy cuenta que en esto he sido muy afortunada. Pero me doy cuenta también de que también no lo estuve en el pasado. No tenía las herramientas que tenía ahora. Y algunas de las cosas que nos pasan después que estamos violadas a nivel psicológico, a nivel de entorno, pueden empeorar. Y algunas, pero, mejoran con el tiempo. Y veo que muchas mujeres a veces hablan de que yo he sido valiente por denunciar. Y no es una cuestión de valentía. Yo no lo veo en absoluto. Para mí es una cuestión mm, de estas herramientas y factores que tienes en tus manos en ese momento. Y saber que si no denuncias, quizás sea la cosa mejor para la persona en ese momento. La prioridad es la salud psicológica, mental de la víctima. La prioridad no es que alguien entre a prisión, la prioridad no es que seamos un número más en las estadísticas, la prioridad no son las muchas otras mujeres que podrían... no, la prioridad es la víctima en ese momento. Y entonces, si hay personas aquí a las cuales le ha pasado y no han denunciado y se sienten mal por no haber denunciado, porque me ha pasado y me ha pasado hasta que me dijeran, no, es que yo no he... Es que s- no quiero decir solo, no pasa nada. Quiero abrazarlas a estas personas que han hecho lo mejor que podían hacer en ese momento para ellas mismas. Porque quizás no tenían toda una serie de herramientas, de factores, de ayudas, de cosas, y en ese momento no era buen momento. Y quizás ahora sea demasiado tarde para denunciar, puede que sí, pero quizás si alguien ha esperado mucho tiempo y ahora se encuentra que todavía está mal, quizás tenga más herramientas de entonces y puede empezar desde aquí. Lo que digo es, no me siento como que puedo dar consejos, pero pienso que en cualquier momento en el cual una persona se sienta que quiere sanar,
puede ver lo que hay en ese momento en sus manos y que no había igual en entonces. Y entonces, aunque hayan pasado 20 años, puede hablar con alguien cercano, puede contactar con am, terapeutas, puede contactar con grupos de ayuda mutua, estar apoyados con otras personas, o las otras personas son fundamentales. Solas nos lo quedamos adentro y no queremos molestar y ya ha pasado mucho tiempo. Si hubiese pasado mucho tiempo y no fuera importante, no estaríamos pensando en eso todavía. Y si estamos pensando en esto todavía, significa que podemos mejorar esto ahora y que hay alguien seguramente que puede escucharlo y que puede ayudar. Y ir a buscar a estas personas. No las molestáis. Si las molestáis, quizás mejor que otra. Pero que nunca es tarde, nunca es, pues no es nada. No, si todavía estás pensando en eso, no es verdad que no es nada. Yo me he dado cuenta porque yo tenía 18 años y me lo quedé dentro, bueno, tengo 43. Lo hablé hace muy poco por primera vez. Y siempre me pensé que, bueno, no había pasado nada, pero 25 años o 20 y pico años pensando que no había pasado nada, pero siguiendo pensándolo significa que quizás se había quedado. Y hablándolo me ayudó. Y entonces que no es tarde para hablarlo. Quizás entiendo que a nivel legal y jurídico se sienta que es tarde para hacer algo, aunque se puede hablar con alguien también a nivel legal, se puede hablar y decir, mira, ha pasado esto, 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 ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y alguien te va a decir, mira, efectivamente ha pasado mucho tiempo, no hay muchas pruebas, quizás mejor que no. Entonces, esto a nivel jurídico, pero que sí que podemos utilizar lo que tenemos ahora para mejorar. A mí me ha servido mucho la terapia, claramente. Am, Me ha servido, a mí personalmente me ha servido mucho estudiar. Estoy estudiando psicología y neurobiología del trauma y tratamiento del trauma. No a raíz de esto, es algo que siempre quise hacer. De hecho, ya había empezado antes de que pasara. Y a mí me ha servido muchísimo saber cómo funciona mi cerebro para ver que no era mi culpa. Es que no lo era, punto. Es que era claro como el sol. O sea, no hay manera de que alguien, era científicamente probado que no fuera mi culpa, que no hubiese podido empujarle, que no hubiese podido gritar, no hubiese podido ir a denunciar el día después. No es humano. Y claramente la victimización secundaria se basa en esto. Y no sé, no sé qué más decir en este momento. He puesto muchísimas cosas todas juntas. Y quizás una cosa más. Yo he hablado con una persona que me ha dicho, ves, esto no se supera nunca más, esto no se supera nunca. Y a esta persona no le dije otra cosa, porque si esa era su realidad, su verdad, era justo que yo la respetara. Pero la verdad es que no estoy completamente de acuerdo. Puedo pensar que algunas personas no lo superan, pero sí sé que es posible. Y el elemento fundamental es el apoyo del entorno, el apoyo de una persona, aunque sea una sola, y hablarlo es que no, sin esto sí es muy difícil de sobrellevarlo. Así que espero que quien sea que ha tenido estas experiencias puedan de alguna manera encontrar alguien que les acune, que se dice así acunar, ¿no? Y que puedan estar ahí solo a la escucha, sin decir nada,
y que esto puede ayudar mucho más de uno que de lo que alguien puede pensar. Creo que me gustaría acabar diciendo esto. Sí es difícil, sí te cambia, pero no necesariamente a peor. Y sí es posible sanar estas heridas. Estoy cierta. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y este conocimiento que también es vital e importante para todas las personas que participamos. En este momento abrimos la oportunidad de compartir con nuestra conferencista y le solicitamos nuevamente a las personas que van a formular preguntas que por favor enciendan sus cámaras, levanten la manito, como está el ejemplo de la doctora Benítez, para poder conceder la palabra y poder tener este acercamiento con nuestra conferencista. Adelante, doctora, por favor, continúe. Julia, querida, muy conmovida con tu relato, porque a veces hemos tenido excelentes conferencias, pero una cosa es tener una conferencista desde el mismo hecho y el proceso del hecho. Realmente me gustaría que la gente conociera que nos conocimos en el curso que estamos haciendo juntas de trauma complejo y en donde yo me enteré de la situación de Julia, que estaba justo en el juicio, y por lo tanto se me ocurrió esta instancia. Muy agradecida, Julia, te quiero mucho, y vamos a seguir con el tema de tu cuna, porque creemos, tu cuna tiene una propuesta de que la gente pueda confiar en algo, y el primer paso del habla, etc. Así que espero que no sea la última vez que nos vemos aquí en una instancia de este tipo, sino de poder seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Julia. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos dispuestos a escucharles, así que por favor, si tienen alguna intención de pregunta, levanten la manito, enciendan la cámara y comencemos el diálogo con Julia. Quisiera un poco compartir hasta que las personas... Adelante, Alicia, por favor, encienda su micrófono, si fuera tan amable. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, agradeciéndole a la señorita por su relato y quería hacer una pregunta. Una violación que se hace entre los de 3, 4 años, que ese rato como que no sale y después a los años viene unos recuerdos y que sí fue tal vez violado y viene un resentimiento, un odio. ¿Cómo sería ese punto? Bueno, este es un percurso que claramente se hace con terapeutas especializados. Y hasta ahí se puede decir que sí, hay maneras de sanar. El punto es que normalmente, yo no soy especialista en esto, pero el punto es que eso, sobre todo si tú dices una persona que no se acuerda, esas cosas normalmente no salen como recuerdos vocales, no salen como alguien que crece y de repente dice, ha pasado esto, esto, esto. Pueden ser psicosomáticos y entonces salen de otra manera. Hay que hacer todo un percurso terapéutico, pero sí son percursos terapéuticos muy sanadores. No creo que hay mucho más que encontrar las personas correctas que pueden apoyar a la persona. Aquí está claro que el entorno familiar del niño, de la niña, es fundamental. Porque no solo puede causar retraumatización, sino un trauma complejo
que no solo puede ser la violación, sino que la falta de apoyo de la familia. Aquí hablamos de traumas muy complejos y de cosas un poco más largas que trabajar. No sé si te he contestado a lo que dices, que preguntabas. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Por ejemplo, los papaces ni siquiera se enteraron, los hermanos, por ejemplo, ellos no aceptan, ellos dicen no, eso nunca haber pasado, eso es mentira. Sí, Entonces, otra cosa es, en su edad usted ya era bastante grande y puede decir lo que le pasó, pero en un niño que es, por ejemplo, absolutamente. de unos 3 4 años y que se le viene, cuando ya es grande, se le vienen esos recuerdos, esas ideas, esa frustración. ¿Cómo se puede, no sé, curarse? ¿Hay cura para esto? Hay, hay terapias psicológicas. Yo, ¿Ya? claro, yo estudio psicología, neurobiología y cosas así, y es lo que acudo yo y lo que yo sé que me funciona a mí y que ha podido ayudar a muchos otros a muchos niños. Conozco en persona a una mujer que fue víctima de violación de niña y le pasó exactamente lo que dices tú. Y ahora es una mujer funcional, terapeuta, es ella misma, y entonces solo te puedo decir que sí se puede. El cómo es encontrar apoyo. Depende, cada historia es muy, muy singular, no solo porque cada violación y cada entorno y cada familia, pero cada persona es diferente. Entonces hay que encontrar, bueno, si hablamos de niños, que todavía son niños, es necesario el apoyo adulto, está claro. Y luego si son personas que desde adulto empiezan a tener conciencia de que algo puede haber pasado, hay varios tipos de terapia, que es lo que yo diría. Sí, porque más o menos le vienen estos recuerdos, o sea, había sueños, había cosas que Absolutamente. le perturbaban y no le dejaban en paz y no estaba bien, pero viene recuerdos más o menos como a unos 25, 30 años, como que se le aclaró la mente y dijo, no, sí, recuerda algo, que hay unos familiares que sí hubo algo, Claro, que en sí este, hubo algo, pero o sea, eso le ha perturbado toda una vida porque ya tiene 58 años y como no absolutamente, ha llegado con las personas apropiadas para que le ayuden, si absolutamente. estuvo con una psicóloga, por ejemplo, lo único que le hizo es dar medicamentos, darle como para que descanse y nada más, pero eso no le Vale, ayuda en nada. entonces, si no hay un entorno terapéutico que ayuda, también hay grupos de ayuda mutua. Si es una mujer ya adulta y es una... También hay grupos de ayuda Es mutua. un Yo, hombre. claramente, yo no soy, sabes, no te sé decir en claro. Hay también lo que yo digo a algunas chicas que contactan conmigo. Hay normalmente en cada país, claro, yo vengo de España y vivo en Barcelona. Aquí hay unas asociaciones como las que lleváis vosotros, tu cuna, donde hay todo este tipo de información. Entonces, yo no sé en qué país estás, pero puede ser que hayan unas asociaciones, ahí hay psicólogos, O sea, estamos terapeutas. en Ecuador. Somos de Ecuador y es un varón el que ha tenido este problema. Que lo que puede ser aún más difícil de contar para él. Es muy Yo creo difícil que porque no contactar, acepta, no claro, acepta, no quiere esa ayuda. Entonces, como que es bien difícil para mí, que soy la esposa, ayudarle porque él no puede, acepta, no quiere. pero puede, entonces si no quiere, no es preparado, no está preparado. Hay que ir poco a poco. Cada uno tiene su ritmo y realmente
a veces hay unas barreras personales para poder conseguir solucionar algunas cosas que desafortunadamente, entre comillas, deben ser respetadas. Se pueden hacer las cosas poco a poco, pasitos poco a poco, pero el pasito más grande, el paso más grande es que la persona misma quiera entrar en un percurso porque duele mucho. Entonces, ahora entiendo más la situación, porque claro, antes me dabas pocos detalles y entiendo que te duela, pero la paciencia y el amor que tú le puedes dar, para mí, es la cura mejor. El amor y la paciencia que le puedes dar tú ahora mismo. Y luego quizás llegue el momento en que él quiera abarcar un percurso más grande. Muchas gracias. De Le he nada, entendido. Muchas gracias. Le agradezco. realmente, de nada. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Julia. Nuevamente ponemos en consideración, nos quedan pocos minutos para intervenir. Las personas que desean hacerlo, por favor, levanten la mano, enciendan su cámara y podemos interactuar. Mientras tanto, me gustaría comentarles a ustedes que no están solos, solas. Estamos aquí y nos alegra poderles acompañar. Recordemos que tucuna.es es un grupo de autoayuda que brinda este soporte a las personas que han sido violentadas sexualmente. Mientras tanto, mientras alguien se anima, quisiera también comentarles que nos encontramos en todas las redes sociales como tucuna.es, tanto en Facebook como en Instagram. Y si usted desea escribirnos por interno, también nos encontramos en correo electrónico tucuna.es@gmail.com. Hay una situación, ok, F, ten la bondad, prende tu cámara si fueras tan amable y empezamos con la participación. Y el micrófono también. Buenas noches. Discúlpeme, no voy a prender la cámara. Discúlpeme, solo quiero hablar Adelante. al respecto. No pasa nada, no pasa nada. Si no quieres la cámara, está bien. Nada, agradecida por Tucuna, agradecida por todos los coordinadores, con Isabel, ahora contigo, Julia, escuchándote, con la pasión que lo haces, y sentí como que yo estuviera en esa novela, no novela, perdóname, novela, porque es la vida real. Siento que estoy ahí metida con todo lo que a ti te ha pasado. Empatía, me siento eso. Con empatía de que lo lograste. Ay, se me quiebra un poquito ahorita la voz, la garganta. Y como dice Isabel, el bienestar es posible. Lo es. Entonces, agradecerte. En realidad, Tucuna ha atravesado muchas fronteras y una vez más se nota la coordinación de seguir en fronteras, de que no es solo en el Ecuador o no solo en otros países o no solo a mí me pasa, sino todos estamos en ese riesgo y todos podemos pasar. Y esto es también aprendizaje para, si en nosotros no pudimos en ese momento defendernos, pues estamos aprendiendo, como tú lo dices, y con Isabel, que estoy en terapias también y que recién me estoy abriendo, tengo 60 años y algo tengo borrado como que pasó a los 5 años, y como tú lo dices también se manifestaron con psicosomáticos, con carácter, temperamento, etcétera.
y se vuelven incluso generacionales. Entonces, con esto lo que siento es, una vez más, empatía. Tú pudiste, y termino con esto. El bienestar es posible. Gracias, Julián. Gracias, No, Tukuna. gracias a ti. Estamos con ayuda personal y Sí. también lo que está dando Tukuna social. Todo es posible, el bienestar es posible. Un abrazo grande, identificada al 100% contigo, aún como, me gustó la palabra, no víctima, sino sobreviviente. Me siento con más fuerza cuando lo dices sobreviviente, porque cuando lo siento como víctima, lo siento más debilidad. Y lo otro, de que también acá el sistema de justicia también tiene muchas debilidades y eso también nos vuelve a retraumatizar. Un abrazo grandote. Estoy contigo, te felicito que hayas ganado y como tú dijiste, sí se cerró una puerta, pero ¿qué viene después? Sí, realmente, ¿qué viene después? Se cerró esa puerta, aparentemente ganaste, pero ¿qué viene después para ti y todo lo demás? Estás ganando personalmente en tu parte interior, pero aún quedan más. Un abrazo grande, grande, grande a la distancia y estamos contigo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, FE. Efectivamente, ya solo estar todos nosotros aquí, yo no sé cuántos países habrán aquí, pero por lo menos 3 o 4, y saber que esto nos une a todos. Y aquí estamos, o sea, creo que a mí me salvó también mucho, nunca me sentí sola, nunca, en ningún momento. Pero sí me sentí muy sola la primera vez, y cuánto cambia. Cuánto cambia. Por eso, no me acuerdo cómo se llamaba la chica de antes, Alicia. Alicia. Es que el amor que puedes dar a alguien, el apoyo, la paciencia, a veces funciona más que cualquier terapia. Porque nos da los pasos en la vida, o sea, nos ayuda a seguir. Muchísimas gracias, Julia. Ahora, desde mi lado de asistente, ya no como comunicador, sino más bien como asistente. Hablabas que la red de apoyo es importante para poder sostenerte, ¿no? ¿Cómo puedes tú discernir que el grupo de amigos y amigas, familiares que están contigo en ese momento, de cierta manera, son los ideales, son las personas que deben recibir esta información tan íntima para poder brindarte a ti el apoyo que necesitas? ¿Cómo puedo yo saber? Entonces, esto también es muy personal, en el sentido que yo no lo sentía como un tabú. Yo no tenía problemas hablar del tema, porque en el momento en el cual pude identificar que algo malo me había pasado y que realmente hubo un crimen, para mí era como no hablar de que me habían robado el teléfono y sentirme como embarrassed, ¿cómo se dice? Avergonzada a que me robaran el teléfono. Y entonces yo personalmente pude hablarlo con muchas personas, no con todas, está claro. Yo no tengo familia aquí, estoy sola, mi familia no quise molestar, pero sí tengo a mi marido y a muchas personas cerca. Lo que ha pasado pero ha sido esto, yo tampoco lo dije a todo el mundo, pero las personas que no reaccionaron de manera empática las eliminé directamente. Sé que es un poco fuerte, un poco bruto, pero así hice. Sabía que no podía contar con ellas. Entonces yo creo que dentro de nosotros siempre sabemos, voy a decirte 2 cosas. Uno, creo que más o menos sabemos de quién son nuestros amigos y de quién podemos confiar. Y la otra es que desafortunadamente a veces estas personas fallan y duele mucho,
puede que alguien vaya a alguien, su mejor amigo, a la persona más cercana, y que no te apoyen o digan algo. A mí, una de mis mejores amigas me dijo, a mí eso no me pasa porque yo no soy tan liberal como tú, tan abierta como tú. No tengo que decirte que esta persona ya no es mi amiga, pero claro, yo tuve un mini trauma también a saber que una persona que quería es una roulette. Pero la mayoría de las personas que sabemos dentro de nuestro corazón que nos pueden ayudar, sí lo harán. Sí lo harán, de verdad. Y el punto aquí es la vulnerabilidad. O sea, una vez que te muestras vulnerable, las personas le llegas al corazón. Y hay que ser bastante no amigos tuyos para no llegar. No sé si te contesto con eso. Está claro que yo también depende de la persona, porque puede que hayan personas o también a nivel de familia, creencias que dicen, no lo quiero decir, van a pensar que es mi culpa. Y entonces, en este sentido, habría que hablar con alguien que quizás no sean de la familia y quitarse la culpa. Sentirse en culpa no ayuda a hablar. Entonces son también procesos. Yo la primera vez no lo dije a nadie porque, claro, estaba cierta que si lo decía y tenía 18 años y el hombre tenía casi 50. Y yo dije, si estoy cierta que si lo hablo, todo el mundo me va a decir que soy una puta. Todos. Y no lo hablé. Igual no era así, pero esa era mi creencia entonces. ¿Sabes? Entonces... depende de varios factores, pero con el corazón abierto a las personas correctas le va a llegar y van a estar por ahí, seguro. Muchísimas gracias. Bueno, se está terminando el tiempo, ya nos queda un minuto. Quizás alguna persona se anima a mantener el diálogo y a compartir alguna duda con nuestra expositora, con Julia. Antes de que se vaya, recordemos que en España en este momento son exactamente las 2 de la mañana y para nosotros es un gran honor y estamos muy agradecidos contigo, Julia, no solamente por compartir con nosotros tu historia y tu forma de cómo enfrentar esta situación, sino también por estar con nosotros en este momento que tranquilamente pudieras estar con tu familia, con tu... Muchísimas gracias. Nuevamente decirles a todos los participantes que seguiremos desde este campo, desde esta trinchera, aportando hacia el bienestar de todas y de todos. Están cordialmente invitados a que nos visiten a nuestras redes sociales. Siempre estamos con información relevante que van a ayudarnos a conseguir ese bienestar. El bienestar de Julia, el bienestar es posible. Julia, nuevamente, muchísimas gracias. Isabel, De nada, muchas gracias a gracias. vosotros. Gracias. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente entrega. Que la pasen muy bien.